Amén. Gloria a Dios. Gracias, mis hermanos. Un saludo especial para todos aquellos que están escuchando la palabra de Dios en este momento. Siempre es un privilegio y un honor el poder compartir de estas historias que están en las Sagradas Escrituras, la cual nos muestran a nosotros quién es nuestro Dios, cómo es que el pueblo siempre se ha comportado y al mismo tiempo nos dan la rica esperanza de que si tenemos fe, nuestra fe será recompensada. El capítulo número 14 de este libro Números en el Pentateuco, en los primeros libros de la Biblia, es un capítulo verdaderamente muy, pero muy único y especial. Vemos nosotros qué es lo que da la rebelión, la murmuración, las quejas como fruto. Y verdaderamente es triste parte de la historia que vamos a estar leyendo, dado a la circunstancia que, como dice el título de este estudio, la rebelión en Cádiz marca el día que Israel selló su destino con respecto a Canaán terrenal. Vamos a empezar a leer la palabra de Dios, ya que hemos orado para pedir la bendición de nuestro Padre Celestial, para ver qué es lo que nos cuenta el relato bíblico con respecto a lo sucedido en Cádiz. Ahí en Números 14 empieza diciendo la palabra de Dios: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Y vamos a hacer una pequeña pausa con respecto a la lectura, para poder ir entendiendo qué es lo que está pasando en estos primeros versículos de Números capítulo 14. Debemos de entender lo que sucedió en el 13. Regresaron los espías de la tierra prometida y la mayoría de los 12 que fueron, 10 dieron un reporte negativo. La razón por la cual ellos estaban dando este reporte negativo es porque en parte su condición era la misma de la del pueblo, era la murmuración y la queja. A pesar de las cosas buenas que pudieron ver en la tierra prometida, ellos decidieron dejarse guiar por ese espíritu de murmuración, de quejas, de crítica. Y ahora estamos viendo que el pueblo tiene este mismo fruto de esos 10 que regresaron. Ahora regresamos al versículo número 3. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y nuestras mujeres y a nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Versículo número 4. Y decían el uno al otro: desígnenos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, no temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Y hermanos, vamos a hacer aquí una pequeña pausa para ver una pequeña nota. La queja, la murmuración es rebeldía contra Dios. Interesantemente, cuando un hermano, un ministro se levanta a predicar la verdad o llamar la atención al pueblo al mal o a lo malo que está pasando, la gente está dispuesta a apedrearlos y matarlos y regañarlos y criticarlos y murmurar y quejarse. Pero al que mezcla el error con la mentira, no. Al que ofende a Dios, no. Al que trae doctrina nueva o doctrina que va en contra de la palabra, no. Vemos nosotros que siempre el pueblo de Dios busca cómo quejarse, busca
cómo ir en contra, en rebeldía hacia Dios. Y interesantemente siempre se practica incluso más la misericordia con el que trae el problema, con el que trae este cuchillo que nos separa a nosotros de Dios. Pero aquel como Josué, como Caleb, como Moisés, como Aarón, ese no. Pero vamos a seguir leyendo la lectura para ir analizando lo que sigue pasando. Pero la gloria de Jehová, versículo 10, se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos, yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Vamos a hacer otra pequeña pausa para analizar una nota. ¿Qué significa la palabra irritar? Cuando dijo Dios y declaró: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? La palabra irritar significa hacer sentir ira, o sea, que algo o alguien te hace sentir ira. La definición de la palabra ira es un sentimiento de indignación que causa enojo. La palabra enojo significa molestia, pesar, trabajo. Sinónimos: disgusto, fastidio, berrinche o pesar. Algunos quieren exagerar el carácter de Dios tratando de hacerlo ver como no es. Y le roban a nuestro Dios el dolor y pesar y disgusto y la indignación que causa cuando su pueblo es rebelde. Esto, hermanos, es juzgar a Dios. ¿Qué hombre tiene este derecho? ¿Qué hombre puede, si acaso, dictar lo que Dios puede y no puede sentir? Y verdaderamente Dios sufre al ver a su pueblo quejándose con murmuración, criticando, prácticamente yendo en la contraria a todo lo que Dios dice. Están en un espíritu de rebeldía después de todas las bendiciones que Dios le da a su pueblo. Dios se disgusta, Dios sufre. Él quiere que su pueblo sea feliz. Por eso es que estaba irritado, porque constantemente les daba bendiciones y ellos seguían aún hablando de Egipto, el lugar donde ellos eran maltratados y el lugar donde ellos no tenían protección divina, donde ellos habían quedado separados de Dios, se habían olvidado los mandamientos de Dios, estaban completamente fuera del pacto, y a esto es lo que ellos querían regresar. Nos trae a la mente la historia del profeta Oseas, cuando Dios le da la instrucción de casarse con una mujer que era prostituta. Y vemos que el profeta Oseas se casa con esta mujer y esta mujer iba para allá y se acostaba con los hombres y la maltrataban y él volvía y la recogía, porque esa era la orden del Señor. Y volvía de nuevo esta mujer después de su maltrato y que le hacían cosas en vez de quedarse en casa con su marido, quien la amaba, quien cuidaba, quien la alimentaba. No, volvía de nuevo a sus caminos antiguos. Eso era lo que hacía el pueblo de Israel constantemente. Y así como Oseas como esposo sufría, así sufría Dios por el pueblo. Miren lo que sigue diciendo en el versículo 13. Pero Moisés respondió a Jehová diciendo: lo oirán luego los egipcios, porque en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara parecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como un solo hombre. Y las gentes que hubieron oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Y vamos a hacer una pequeña pausa ahora antes de continuar. Moisés está intercediendo por el pueblo, pero no le está pidiendo a Dios que les quite en este caso, la recompensa o los frutos o la siembra
de la cosecha de la siembra que ellos han cosechado. En este caso, ellos han sembrado la murmuración, han sembrado la crítica. Ellos van a recibir eso de consecuencia. Y Moisés está intercediendo para que no los mate, pero declaró: de acuerdo a tu misericordia, a la grandeza. Dice: perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia. Y resulta ser que la palabra misericordia muchas veces es mal interpretada. Algunos creen que tiene que ver solamente con un amor ilimitado, sin mano de justicia, cuando en realidad la misericordia de Dios viene aferrada o agarrada a la mano de justicia. Aquí lo que está diciendo Moisés es que no los matare, pero que de acuerdo al amor y la mano de justicia de Dios, que ellos fueran perdonados, así como vemos nosotros todas las demás veces que Dios ha perdonado al pueblo. Y esto es interesante, hermanos. Tenemos que analizar bien este punto, porque nosotros vamos a ver en este relato que ya Israel selló su futuro. Ellos fueron los que le pusieron el sello a su historia. Dios solamente les entrega a ellos lo que ellos han cosechado. Porque muchas veces no se entiende a Dios, y la razón por la cual no se entiende a Dios es porque no se quiere creer a su palabra. Pero tenemos que creerle a la palabra de Dios. Tenemos que hacerle caso. Vamos a ver cuál es el castigo entonces que Dios le entrega a Israel. Versículo número 20. ¿Qué nos dice? Entonces Jehová declaró: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, conforme a lo que Moisés estaba diciendo y estaba pidiendo. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, declara el Señor, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me ha irritado la verá. Wow. Dice la palabra de Dios que ese pueblo de Israel, que había visto la gloria de Dios, había visto sus señales, que había visto la protección de Jehová en el desierto, ya lo habían tentado 10 veces. Esta frase de ser tentado 10 veces no quiere decir que el pueblo lo tentó 10 veces, sino que el número 10, lo que se usa en el hebreo, representa algo completo. Como por sí decir, lo tentaron ya hasta lo sumo, hasta lo máximo. Y la palabra tentar aquí no quiere decir de que estaban tentando a Dios a que pecara, sino tiene que hablar exactamente con esta palabra que estábamos estudiando no hace más de un poquito, arriba, a finales del versículo 11 y 12, que tiene que ver con la irritación, el disgusto, el pesar, el enojo que estaba causando Israel hacia Jehová. Y dice Dios que ninguno de los que lo ha irritado iba a ver la tierra prometida. Pero ahí no termina esta cosecha, esta consecuencia de ellos. Vemos nosotros que Dios ahora aparta la consecuencia del pueblo y entrega recompensa a los fieles. Versículo 24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, o sea, no un espíritu de murmuración, no un espíritu de queja, no un espíritu de crítica, y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo que habitan en el valle, volveos mañana y salid al desierto, caminad del mar rojo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo iré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles que yo vivo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Ahí es donde nosotros vemos ahora el entendimiento completo de lo que se estaba refiriendo Moisés con según el dicho: haz según la grandeza de tu misericordia. Dios no es que ahora saca un juicio así porque es malo. No, Dios no es malo. Dios es pero muy paciente, con mucho amor siendo para el pueblo de Israel. Y ahora Él les entrega
lo que ellos mismos han pedido. No es que Él se ha separado de ellos, Él sigue estando con Israel. Siguen teniendo la nube por la mañana y una columna de fuego por la noche. Siguen siendo guiados por el pueblo, por Dios como pueblo, porque ya Dios les volvió a entregar sus instrucciones. ¿Cuáles fueron? Versículo 25. Y ojo, muy importante las instrucciones de Dios en este capítulo. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Él no les dijo, vayan y luchen contra ellos. Él dice, volveos mañana y salid al desierto. Fíjense bien, vemos nosotros entonces que Dios entrega, ahí entrega la recompensa, ahí entrega la consecuencia de la murmuración, de la crítica, del estar hablando mal. Yo de origen soy cubano. En Cuba decimos también de estar tirando la chinata o estar tirando las indirectas, ¿verdad? Eso es lo que estaba escuchando Dios. Por eso es que Él dice en la parte donde dice las querellas, ¿verdad? Que los hijos de Israel que de mí se quejan. Todas esas indirectas, todas esas quejas, murmuraciones, todas esas críticas, ya Dios estaba cansado. Por eso es que dice, en este desierto caerán vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron contados entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, en cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme el número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo, Jehová, he hablado. Así haré toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. Vamos a hacer una pequeña pausa antes de continuar. Estamos nosotros analizando por qué es tan duro, por qué es tan difícil que un hombre se salve. No tiene nada que ver con Dios. Todo tiene que ver con el hombre mismo. ¿Es la salvación difícil? No. ¿Puede el hombre ser salvado fácil? Sí. ¿Pero por qué se hace difícil? Por el hombre. El hombre complica. El hombre complica porque en su corazón, conociendo la voz de Dios, escuchando la voz de Dios, escuchando su palabra, toma la decisión de seguir en la murmuración, de seguir en la queja, de seguir en la rebeldía. Se presenta la verdad y aún así persisten en el error. Se presenta el camino y aún así persisten en la rebeldía. Se demuestra qué es lo que hay que hacer, cómo es que se debe de hacer, las instrucciones de la palabra de Dios. El hombre quiere seguir actuando en base a sus ideas, su filosofía, quiere seguir actuando en base a sus pensamientos. ¿Qué fue lo que pasó con el Israel de antaño? Lo que pasará con el Israel espiritual de hoy. Muchos tendrán que morir en este desierto, hablando espiritualmente, para no ver la tierra prometida. Esto que estamos nosotros viendo, hermanos, no es nada fácil, porque esto es sinónimo de salvación, lo que estamos viendo en Números 14. Muchos creen que ellos ya fueron al descanso y ahora van a estar en el cielo. Hermanos, eso no es lo que está declarando la palabra. Aquí Dios está entregando un juicio y ese juicio viene con mano segura y mano fuerte. Y ojo, no vayamos a estar diciendo que el Dios que entregó este juicio no es de amor, porque mira que lo venían ya, como decía la palabra, disgustando, irritando. Hermanos, no es fácil. Sigue diciendo el versículo 36, muerte de los 10 espías malvados, porque ahora Dios va a entregar un juicio directamente a aquellos
que trajeron un mal reporte. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Todo ministro de la palabra de Dios que constantemente hoy en día trae razones por la cual el pueblo murmurar, la congregación murmurar contra la verdad, desacreditando a ministros, desacreditando a aquellos que están haciendo la obra. Hermanos, ustedes están viendo cuál es el fin de estos hombres. Ustedes están viendo cuáles son las consecuencias de estos hombres. Ojo, hermanos, el pueblo recibió el mismo espíritu que trajeron esos hombres y el pueblo pagó por el espíritu que recibieron de esos hombres. Ojo, miren ahora cómo termina este capítulo. ¿Se acuerdan de la instrucción de Jehová en el versículo 25? Vamos a ver si este pueblo se arrepiente de sus pecados y decide tomar la decisión de seguir las instrucciones de Jehová. Versículo 39. Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo: henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés: ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos. Y una pequeña pausa. Acabaron de escuchar de parte de Jehová: allá están los amalecitas, no vayan hacia allá, regresen al desierto. Pero no, ahora el pueblo, sí, vamos a creerle a la palabra de Jehová. Jehová nos va a entregar esa tierra. Sí, Jehová iba a entregar esa tierra, pero no lo iba a entregar en ese momento. Porque como declaró el profeta Moisés, ya Jehová no estaba en medio de ellos. Jehová los había entregado a su destino. Jehová los selló a la muerte en el desierto, pero ellos todavía siguen con espíritu de rebeldía. En vez de acercarse a Jehová y pedir perdón, en vez de reconocer que hemos pecado, vamos a obedecer, aceptaremos lo que tú nos has entregado porque tú eres grande, oh Dios. No, ellos van a ir en contra. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Versículo 43. Porque la Amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros y caeréis a espada, pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. Y descendieron el Amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Y ahí termina el capítulo número 14 del libro de Números. Hermanos, vamos a ir analizando esta historia de nuevo. Algunos puntos importantes. Primeramente, el capítulo número 14 empieza hablando de un llanto y queja y vemos cobardía, el grito de la incredulidad. Dice la palabra de Dios: entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Hermanos, el lamento de aquellos que no confían en Dios es vacío, sin fe, sin esperanza. No es el clamor del arrepentido, sino el lloro del incrédulo. Y van a ver que en este mismo capítulo se nos muestra los dos llorando, el incrédulo y aquel que es el fiel. ¿Cuál es la diferencia? Lo vamos a ver. Pero vemos nosotros que aquellos que no creen en su corazón, el corazón que no cree, se vuelve contra el mismo Dios que lo ha sostenido, yendo en contra de la orden de Dios, yendo en contra de lo que Dios ha instituido. Así hizo Israel y así hace hoy la iglesia tibia que desea regresar a Egipto, al mundo, a la esclavitud, a lo conocido, a la filosofía humana, queriendo lidar a Dios conforme a sus pensamientos. Estos, hermanos, es idolatría. Por eso Jehová no pudo tolerar a ese pueblo.
Cuando nosotros nos entregamos a nuestros pensamientos, a nuestras ideas, cuando leemos claramente en la Biblia algo y después queremos decir que significa esto otro. Cuando la Biblia claramente dice que sí a algo, ellos dicen que no. Y cuando la Biblia dice que no, ellos dicen que sí. Esto es idolatría. Estás adorando al yo por encima de la palabra de Dios. Segundo punto de esta historia. Vemos nosotros que ellos tenían un deseo de un nuevo capitán, rebeldía estructurada. Dice la palabra de Dios en Números 14, desígnenos un capitán y volvémonos a Egipto. Hermanos, cuando el pueblo rechaza el liderazgo de Dios, pronto buscará líderes humanos que les conduzcan a su perdición, como en los días de Saúl. El clamor por un capitán humano revela el desprecio por el rey divino. ¿Cuántas iglesias hoy eligen pastores y presidentes conforme a sus corazones carnales? Interesantemente, el deseo de reemplazar el liderazgo divinamente designado con una figura humana que acomode sus deseos carnales. No pedían un libertador, sino un caudillo que los devolviera al yugo de Egipto. Qué ironía. Prefieren la esclavitud conocida antes que la libertad acompañada de fe. Y este es el punto más grande que vamos a analizar, porque esto verdaderamente es el colmo de la rebeldía. Cuando el pueblo pidió un rey en los días de Samuel, no estaban simplemente solicitando una figura administrativa, rechazaban el reinado de Jehová. Así lo dijo el Señor, primera de Samuel, capítulo 8, versículo 7. La palabra de Dios declara, no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Hermanos, el deseo por un capitán humano, tanto en Cádiz como en siglos después en Israel, representa una traición espiritual. Es despreciar el liderazgo directo de Dios y buscar a alguien que refleje sus propios miedos, inseguridades o deseos de control humano. Hoy vemos lo mismo en muchas iglesias. El pueblo está escogiendo líderes no por su fidelidad a la verdad, sino por su habilidad para hablar suave, el amor. Que Dios es amor. No te preocupes. Si tú te portas mal, Él solamente se aleja y viene el enemigo. Los otros que por esconder, más bien por evitar el conflicto, terminan escondiendo la verdad. No dicen la verdad. Se mantienen a medias. Otros que entretienen, están buscando el entretener. Y otros a seguir la corriente popular porque quieren ser populares. En segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 13, el apóstol Pablo advierte a su hijo adoptivo Timoteo y le dice que los hombres tendrán comezón de oír y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ya no buscan pastores que proclamen el mensaje puro de los tres ángeles, no. Sino gerentes religiosos que los siguen o que los guíen, perdón, de vuelta a Egipto, al confort, a las tradiciones mundanas, al conformismo espiritual. Miren ustedes el tercer punto. El espíritu de Josué y Caleb, hombres de otro espíritu. La palabra dice, la tierra en gran manera buena, no temáis, con nosotros está Jehová. Miren ustedes la actitud de los fieles del Señor. Mientras la mayoría murmura, se quejan, están en rebeldía, dos fieles testigos, wow, dos testigos se levantan con vestiduras rasgadas, símbolo del dolor santo ante la apostasía. Su confianza no está en la espada ni en el número, sino en la promesa de Jehová. Josué y Caleb son tipos de los fieles del tiempo del fin, los que creen aunque todos duden. ¿Ha recibido hoy la congregación dos testigos que testifiquen con respecto a la Canaán celestial? Absolutamente. Tenemos ahí al Nuevo y al Antiguo Testamento. ¿Quiere el pueblo creerle a estos dos testigos? Bueno, una minoría dice que sí. La mayoría dice que no. La mayoría quiere deshacerse del Antiguo Testamento. La mayoría quiere ignorar el Antiguo Testamento. La mayoría quiere ir en contra de uno de los testigos. Aquellos testigos que verdaderamente
han visto la Canaán celestial y profetizan sobre ella. ¿Por qué el pueblo tiene que ser de esa manera? Toma tu decisión hoy y que no sea como la de la congregación de Israel, para que no te venga a ti la cosecha y los frutos que dio su siembra, sino la de Josué y Caleb, que recibieron la heredad estando vivos en la tierra. Punto número 4, vemos nosotros que la gloria de Jehová aparece, juicio y santidad. La gloria de Jehová se mostró y se escuchó la voz de Dios que decía, ¿hasta cuándo no me creerán? Dios no pasa por alto la rebelión, queridos hermanos. El Señor verdaderamente es tardo para la ira, pero no indiferente. La gloria de Dios que debía traer gozo al campamento, ahora también trae juicio. Hoy muchos desean la gloria, pero sin obediencia, y desean la presencia de Dios, pero sin santidad. No puede existir esto. Punto número 5, vemos la intercesión de Moisés, un eco del Cristo venidero. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo. Las mismas palabras declaró Cristo cuando él declaró, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Pero si vamos a la inspiración, vemos que aunque Cristo pidió que el Padre los perdonara, no pudo perdonarlos. Israel volvió a sellar su pacto físicamente con Dios de la misma manera en que lo hizo en Cádiz, cuando crucificó al Hijo de Dios en la cruz, y ellos declararon al César que caiga sobre nosotros su sangre. Ahí fue donde ellos mismos sellaron su destino. No obstante, siempre vemos que aquellos que están de parte de Jehová buscan la salvación del pueblo, tratando de llevar al pueblo hacia los pies de Cristo, pero simplemente el pueblo rechaza. La Biblia nos muestra a nosotros que en Números capítulo 14, Moisés se postra como un verdadero mediador, imagen de Cristo, apela a la gloria de Dios, no a los méritos del pueblo. Así Cristo hoy intercede por una iglesia rebelde, apelando a la misericordia divina, pero la intercesión no borra las consecuencias y el corazón no se quebranta, queridos hermanos. Por eso pasamos al punto número 6, que tiene que ver con el juicio divino. 40 años por 40 días. Llevaréis vuestras iniquidades 40 años. El tiempo de la gracia se convierte en sentencia. El castigo no es solo castigo, es enseñanza. Cada año en el desierto es un testigo contra la incredulidad. El que rechaza la entrada a Canaán por temor morirá en el desierto de su rebelión. Dios no puede llevar al cielo a los que no confían en él. Número 7, los hijos conocen la tierra, la gracia no muere con los padres, pero a vuestros niños yo los introduciré, fue la promesa de Jehová. Aunque los padres caen, los hijos son salvos por la misericordia. Aquí se muestra la justicia mezclada con la compasión. El Dios que castiga también guarda un remanente, pero los hijos deberán aprender a pastorear en el desierto porque heredan también la lección. Y esto es interesante, que no era necesario esta lección que iban a tener que aprender los hijos, pero dado a la circunstancia del pecado de los padres, para asegurarse de que estos que entraran ahora a la tierra prometida no cometieran el mismo pecado, el mismo error, el castigo se aplica también a los hijos para que aprendan una lección. Hermanos, ¿saben ustedes que en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, vemos una mujer que primeramente al principio del capítulo empieza santa, empieza revestida de blanco, tiene 2 estrellas en su corona, representa a Israel, está embarazada, tiene un hijo varón que es Cristo? El dragón se molesta contra la mujer y va detrás del hijo de ella, pero eventualmente algo pasa con esta mujer, que ella entra al desierto y no se le ve más. Y en la historia que se ve en el capítulo 12, vemos nosotros que cuando vuelve a aparecer la mujer, aunque Satanás está molesto contra ella, no la persigue a ella, no la hace guerra, ella le hace guerra a la descendencia del remanente de ella. O en este caso al remanente, de la descendencia de ella, es como dice el versículo. Y es interesante que vemos nosotros que es como que pasó lo mismo que Israel. Nosotros vemos que a los padres se les entrega un juicio. El Israel físicamente recibió un juicio, pero a la descendencia, que es la que Dios hace el llamado para que sean un fiel remanente, se les hace guerra.
Vemos nosotros entonces cómo es que Dios lidió directamente o Dios entregó directamente el principio de este juicio del cual estábamos hablando no hace mucho en Números capítulo 14. Vemos nosotros la muerte de los 10 espías, punto número 8, ¿verdad? Que el juicio comienza por los líderes o por en otras palabras por la casa. Eso es lo que representa líderes. Murieron de plaga delante de Jehová. Los 10 espías infieles son ejemplo de los líderes que siembran incredulidad. No escaparon por sus cargos. Hoy muchos predicadores que desaniman al pueblo negando la victoria sobre el pecado, y uso esto solamente como un ejemplo porque hay muchas otras cosas más que niegan, tendrán la misma suerte si no se arrepienten. Yo estuve en una reunión que era cristiana, que era una reunión que hicieron los santos del pueblo de Dios, y la pasamos fenomenal ese fin de semana. Pero se levantó un predicador a atacar la Biblia, a decir que la Biblia tenía errores, que habían cosas que estaban mal expresadas, que hoy la ciencia había muestro que no es como la Biblia dice, que los hombres aquel tiempo escribieron de esa manera porque era su entendimiento. Hermanos, todo aquel que se levante a llevar incredulidad al corazón de los hombres en contra de la palabra de Dios está pisando el mismo camino que estos 10 que murieron en aquel día en la rebelión de Cades. Así que de Cades tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que vamos negando. Y hoy en día una de las grandes verdades que se está negando es Cristo en nosotros, Cristo estando dentro de nuestros corazones, de nuestras mentes, la esperanza de gloria. Esto es equivalente, sinónimo de la victoria sobre el pecado. Todo aquel que niega que Cristo ha venido en la carne, primera de Juan capítulo 4, no está hablando que vino como hombre. Todos saben que Cristo vino como hombre. Está hablando de que Cristo viene dentro de nosotros. Todo aquel que niegue eso no tiene el Espíritu de Dios, es anticristo, se opone a Cristo. Y eso fue lo que hicieron estos 10 espías. Josué y Caleb dijeron, Dios está con nosotros, no tengamos temor, ellos son pan comido. Así literalmente dijeron, son un pan comido. Así como cuando vemos nosotros que estás por la calle y aparece lo que nosotros decimos una persona guapa, una persona que se cree que él es el mero mero, que él es el fuerte, que él es el que manda, y se levanta otro y le dice, pues yo voy a arremeter contra ti, tú eres pan comido para mí, o sea, eres facilito. Así mismo reconocieron Josué y Caleb que cuando Dios está de parte del pueblo, los gigantes que estaban en esa tierra eran un cake, eran un postre, eran una fruta, eran un pan comido. No iba a ser trabajo, no iba a ser duro. Ellos sabían que Dios iba a hacer el milagro, pero el pueblo no quiso creer. Es lo mismo de hoy en día. Hoy la palabra nos muestra a nosotros que los gigantes de la vida, del pecado, los grandes ejércitos y las coaliciones que tiene Satanás con sus demonios, todas esas cosas son pan comido para el cristiano si está Cristo en nosotros. Son pan comido para el cristiano si todo el cristiano lo busca hacer en el nombre de Jesús. Lo dice la misma palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es más, tú no tienes que luchar contra Satanás. La historia bíblica y la palabra de Dios nos muestra en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7, dice, someteos a Dios, sométete a Dios, resiste al diablo. No es luchar, es solamente resistir. Y él huirá de vosotros, pan comido. Por el pueblo no lo cree, porque el pueblo está buscando en regresar a sus métodos antiguos de esclavitud. Regresar a Egipto, regresar a Babilonia. Vamos a pasar al penúltimo punto de esta mañana, el número 9, el arrepentimiento tardío. No toda confesión es válida, hermanos. Muchos hermanitos vienen y me dicen, mire, pero miren, él está pidiendo perdón. Hermanos, pedir perdón no lo es todo. Henos aquí para subir porque hemos pecado. Ahí el pueblo estaba pidiendo perdón, entre comillas. Hermanos, no todo lo que suena arrepentimiento es aceptado. El corazón rebelde puede simular obediencia sin estar sujetos a la voluntad de Dios. Subir sin Dios es muerte segura. Hay un tiempo para obedecer.
Después de ese tiempo solo queda destrucción. Nosotros tenemos que abrir nuestros ojos, tenemos que madurar como pueblo de Dios. No podemos dejarnos ser engañados por estos corazones incrédulos. Último punto, número 10. Dios no va con ellos, declaró Jehová. Obediencia fuera de tiempo es desobediencia. Ojo, obediencia fuera de tiempo es desobediencia. El profeta Moisés les recalcó la palabra de Dios. No subáis, Jehová no está en medio de vosotros. El pueblo aún así insistió. El verdadero obediente no actúa por emoción o impulso, sino bajo la dirección del Espíritu. No basta con hacer lo correcto, hay que hacerlo cuando Dios lo manda, como Él lo manda. Fuera de eso, hasta lo santo puede volverse rebelión. Hermanos, ¿cuáles son unas lecciones finales en resumen? Número 1, vemos nosotros que la incredulidad, la murmuración, la crítica, la rebeldía, provoca la ira de Dios más que el pecado mismo. 2, vemos nosotros que rechazar la palabra de Dios repetidamente termina sellando el destino de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestra iglesia, etc. Número 3, vemos nosotros que el remanente fiel, como Josué y Caleb, debe alzar la voz aunque todos callen o, en este caso, los quieran matar. Número 4, Dios no puede introducir en Canaán a un pueblo que aún ama a Egipto. Tiene a Egipto en el corazón, tiene a Egipto en sus mentes, sueñan con Egipto, buscan Egipto, les gusta Egipto. Número 5, el arrepentimiento que no respeta el tiempo de Dios es rebeldía disfrazada. Quiero compartir 3 citas de la inspiración, solamente para añadir un poco más de contexto a todo lo que estamos estudiando y leyendo. En el manuscrito número 10, una escritora que muchos conocen, llamada Elena G. de White, escribió a un boletín de la Conferencia General de la Iglesia Adventista el Séptimo Día en la fecha del 30 de marzo del año 1903. Y ella declaró lo siguiente: quienes hoy murmuran contra los agentes designados por Dios, socavando la confianza del pueblo en ellos, están haciendo la misma obra que los hijos de Israel. El Señor escucha toda palabra de murmuración, escucha toda palabra que menoscaba la influencia de quienes Él utiliza para proclamar la verdad que prepara un pueblo para resistir en los últimos días. Y ustedes dirán, no, hermano, pero eso fue en el tiempo de Israel, hoy en día no existe este tipo de personas. Oh, de que existen, existen. De que están entre nosotros, están entre nosotros. De que salen de entre nosotros, salen de entre nosotros. Peligro, hermanos, peligro. Esta segunda cita está en un manuscrito titulado número 14, numerado número 14, manuscrito número 14, en la página 177, párrafos 2 y 3. Declaró la sierva del Señor: los incrédulos son críticos y buscan excusas para no recibir la verdad tal como es en Jesús. Donde existen estas diferencias entre nosotros, quienes están afuera dirán, ya será tiempo de que creamos como ustedes cuando se pongan de acuerdo sobre qué constituye la verdad. Los impíos se aprovechan de las divisiones y las controversias entre los cristianos. Entre nosotros hay más cristianos de nombre de los que muchos suponen. Estos no están conectados con Cristo, no son uno con Él. Y por lo tanto no sienten la obligación de responder a la oración de Cristo para que sus seguidores sean uno. Pero algunos creyentes verdaderos se contagian del espíritu de contienda. Ojo, porque es lo mismo que pasó con el pueblo. Recibieron el espíritu de los 10 espías. Algunos siempre buscan ser originales, presentar algo nuevo y sorprendente, y no comprenden cómo deberían la importancia de preservar la unidad de la fe en los lazos del amor. Tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado de recibir espíritus belicosos que nos ponen en contra de Dios. Tengamos cuidado con aquellos que traen nuevas teorías, nuevas doctrinas, la luz esa nueva que no va de acuerdo a la luz dada e inspirada.
y que lo único que trae es discusión y discusiones vanas. Y vemos nosotros los ministros de Jehová tratando de presentar la verdad y ahí sale la oposición. No, que no es así, que es asado. No, que no es por la izquierda, es por la derecha. O que no es por la derecha, es por la izquierda. Que no es por el norte, es por el sur. Que no es por el sur, que es por el norte. Que no es así, que es así. O sea, no, hermanos. Tengamos cuidado. Quedémonos con lo que está escrito. La respuesta de Cristo cuando fue tentado en el desierto fue: escrito está. Última cita. Manuscritos número, cartas y manuscritos número 7, volumen 7, manuscrito número 6, escrito en el año 1892, párrafo 13, dice: muchos se niegan a ser iluminados por la luz que irradia a otros. Se arrastran en la oscuridad, criticándolo todo y excitándose hasta la exaltación. Se excusan porque, según creen, tienen una causa justa para sus quejas. Pero si se han cometido errores, como sabemos que han ocurrido, no debemos de hablar de ellos ni lamentarlos, y al contemplarlos nos transformamos a la misma imagen y vivimos siempre bajo la sombra. Un consejo verdaderamente muy, pero muy importante para nuestros tiempos. Hermanos, ¿cuál es la aplicación para hoy? Y con esto llegamos a nuestro fin del estudio. ¿Cuál es la aplicación para hoy? La generación que vio las plagas de Egipto, el paso del Mar Rojo, el Sinaí y el Maná, murió en el desierto por incredulidad, por murmuración, por la crítica. ¿Qué hará Dios con una generación que ha visto el cumplimiento de la profecía, la apostasía en la iglesia y la evidencia de su juicio a las puertas, y aún duda, y aún se queja, y aún desea Egipto? Hermanos, nuestro capitán nos está hablando. Este capítulo no es solo historia. Es una advertencia solemne para esta generación. Quien no viva por fe en esta hora final, no verá la Canaán celestial. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 38, el justo vivirá por la fe, mas si retrocediere, no guardará a mi alma. Quiero hablarle ahora a los líderes del pueblo de Dios. Quiero volver a repetir esta última frase que se me olvidó enfatizarla apropiadamente. Los capitanes que Dios ha puesto en el campo de batalla espiritual. Te hablo a ti hoy, en esta mañana, capitán. Este capítulo de Números 14 no es solamente una historia. Es una advertencia solemne para esta generación. ¿Qué reporte estás dando tú al pueblo? Estás dando un reporte tú, líder, tú, ministro, tú, obispo, tú, diácono, sargento del ejército de Dios. ¿Cuál es el reporte que tú estás dando? ¿Es un reporte negativo, como los 10 que regresaron a Israel? ¿O es un reporte positivo, como los 2, como Josué y Caleb? Ellos eran capitanes, ellos eran líderes, y ellos tuvieron que enfrentar al pueblo, y el pueblo los quiso matar. Una vez más, querido líder, querido ministro, pastor, predicador, anciano, laico, diácono, obispo, no sé qué otros nombres existan, pero tú que tienes la responsabilidad de presentar la palabra de Dios, recuerda que quien no viva por fe en esta hora final no verá la Canaán celestial. Así que, querido líder, estudia la palabra de Dios, predica la palabra de Dios, y no cesemos nosotros de mencionar las palabras de Hebreos capítulo 10, versículo 38. El justo vivirá por la fe, pero si se retrocediere, no agradará al alma de Jehová. Así que con estas palabras, mis queridos hermanos, llegamos al fin de este estudio de Números capítulo 14. Esperemos y esperamos que sea de gran bendición para tu vida, para tu salud espiritual, y solamente palabras de ánimos para aquellos cuales son siervos de Dios en esta mañana y en los próximos días que le queda a esta tierra hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Tengamos fe para declarar la verdad y dar el reporte positivo, aunque el pueblo vaya en nuestra contra y nos quiera matar. Estamos nosotros confiados en las manos del Señor. Y verdaderamente el Señor nos está hablando en esta mañana y nos está diciendo: capitán,
líder, ministro, mi palabra es cierta y es verdadera. Y los enemigos de tu vida se los voy a entregar como pan para que puedan ustedes avanzar en victoria. Tengamos la plena confianza que Cristo está con nosotros. Y cuando Cristo mora en el corazón y Cristo mora en la mente, no hay nada que se pueda interponer que vaya en contra de Dios ni que pueda vencer, porque Dios es más fuerte, es más poderoso y es más grande que cualquier cosa que exista allá afuera, porque Él es el creador y Él está al control. Que Dios te bendiga en esta mañana, en este momento que escuchas este mensaje. Una gran bendición para ti, para tu familia, para tu hogar. Firmes y adelante, no pierdan la fe. Maranata.